Carlos Noguera, dueño de Lácteos La Delfina. Mientras los toros le sigan gustando las vacas, laburo vamos a tener. Espectacular. Viste que al final, cuánto mejor es un mate en la galería del campo después de un día de trabajo. El trabajo del campo es 24 horas, 365 días. Entonces hay que estar presente y hay que todos los días meterle. Y eso yo creo que los chicos lo ven. Las leches tienen sus diferencias. La de búfala es una leche blanca, dulce, brillante y con mucho más cuerpo. Eso hace que puedas lograr lácteos de muy alta calidad. La leche de búfala, la proteína es diferente. Entonces mucha gente que es intolerante a la proteína de leche de vaca puede comerla. ¿Cuánto vale un búfalo? ¿Cómo es el equipo de ustedes hoy en día de diseño, de la producción, marketing? ¿Y en qué momento vos decidiste empezar a meterte más en el negocio familiar? ¿Fue una conversación con tu padre de, che, yo quiero meterme acá? ¿Cómo inculcás el valor del esfuerzo en una generación que está tan cuestionada? A uno le da la vida determinadas cosas, virtudes. Yo creo que uno está obligado a esforzarse, está obligado a desarrollarse, está obligado a hacer algo por la sociedad. El Campo Podcast. Desde la raíz productiva. Presenta este capítulo de Campo a Campo, el mercado ganadero digital más grande del país. Acompaña este capítulo Cocos Capital. También nos acompaña Colombo y Magliano, el valor de una empresa con historia. Carlos Noguera, dueño de Lácteos La Delfina, bienvenido al Campo Podcast. Bueno, muchas gracias por recibirme acá. La verdad que es un placer enorme y bueno, felicitaciones por lo que están haciendo. Bueno, gracias. Vamos a meternos en un tema que incluso para todos nosotros es súper nuevo, así que bienvenido para contar de esto. ¿Te consideras el rey del búfalo? No, ese es mi padre. Bueno, somos bastante influyentes en el tema búfalos en Argentina por, bueno, como te decía, la empresa de mi familia es ser la productora número 1 de acá de Argentina en búfalos y a su vez llevamos adelante lo que es la promoción del mismo. Entonces, pues, estamos muy vinculados en las distintas etapas y en los distintos negocios en torno al búfalo en Argentina. ¿Y cuándo arrancaron? Mi padre arrancó primero teniendo búfalos en Brasil a fines de los 80 y la primera importación la hace en el año 1991. ¿Acá ya había? Perdón. Había, los búfalos habían entrado más o menos desde Brasil en alrededor de 1960, 1970, los primeros búfalos en Argentina. Yo antes de cuándo, me interesa más saber el por qué alguien se mete en un negocio tan disruptivo en Argentina. Bueno, sí, fue y más que nada en Argentina, la ganadería en aquel entonces muy conservadora, ya una raza índica vacuna ya era algo novedoso, un búfalo ya era mucho más disruptivo y mi padre ve como una herramienta los campos marginales del norte, muy importante, ya que en su momento nuestra empresa producía en el norte argentino, básicamente en ese momento en Formosa, Corrientes y Chaco, y era como una herramienta que podía producir proteína roja con buenos índices en campos duros del norte. Y él lo prueba de suerte, porque fue así, fue una compra de suerte en un remate con un amigo brasilero. Empieza produciendo en Brasil y ve como una oportunidad traerlos a Argentina. Yo te voy a decir Caco porque sos muy conocido en el sector y te voy a decir como un amigo. ¿Siempre soñaste con manejar los búfalos cuando eras chico? ¿Qué era para vos ver un búfalo? O sea. Sí. Yo desde muy pequeño estuve prendido de las bombachas de mi viejo, así que... Bombacha de campo, vamos a decirlo, porque por ahí alguno se queda medio... Se quedó. Da para muchas interpretaciones, pero sí, siempre mi padre me llevaba muy chico. Me emociona un poco la pregunta. Y siempre quise primero tenía muy claro que me quería dedicar al agro. Y tenía muy en claro que quería ser empresario, que era como esa conjunción de esas dos cosas, poder dar trabajo, generar valor agregado y dedicarme obviamente desde más pequeño, más con la parte romántica del campo y como muy vinculado con los búfalos, siempre fue básicamente con la ganadería y con una parte muy importante con los búfalos, ¿no? Desde muy chico. ¿Ustedes vivían ahí en el norte? O sea, ¿era algo común salir al campo y que tengas esas bestias ahí? Bueno, cuando desde yo chico ya era una hacienda más índica, era una hacienda grande la que había en el norte.
no es lo que soy, era una hacienda de todos colores, hoy un gran mejoramiento genético en toda la hacienda del norte, más lo que es el NOA, pero sí eran bichos enormes, me acuerdo que los traíamos a la rural y la gente se impresionaba, porque los toros pesaban 1.150, 1.200 kilos y nosotros éramos chicos con mis hermanos y los paseábamos y la gente no podía creer la mansedumbre. Claro. Tremendo. Aparte, hoy en día hay gente que todavía le tiene un poquito de miedo al búfalo en el norte, no se anima a trabajarlos porque hay cierto, entre los que no conocen, miedo a que son medio salvajes y todo. Me imagino en esa época que ustedes estaban para ir al norte, llevar un búfalo era como llevar un extraterrestre y era como algo muy raro, ¿no? ¿En qué año fue eso, Caco, que vos decías? Y en los 90 se comenzó en Ituzaingó, en Corrientes. La primera importación fue a Corrientes y ahí empezó a tener un gran crecimiento y después empezamos a producir en Formosa. Después de Formosa empezamos a producir en el Chaco y luego en campos de terceros, en Santa Fe y en Entre Ríos. Y por último en Las Flores, en provincia de Buenos Aires, ya más para lechería. ¿Y cómo era la reacción de la gente cuando de repente de un camión que esperaba ver bajar un par de vacas, de repente le bajaba unos dinosaurios gigantes? ¿Cómo fue incorporar esa nueva visión en un sector tan tradicionalista? Bueno, puertas adentro, lo más importante es que la gente esté convencida, que el equipo esté convencido, desde lo que es mayordomo, segundo mayordomo, toda la línea para abajo, capataces, gente de campo. Tiene que estar convencido de que es una herramienta mejoradora, que el campo va a producir más, que no van a tener ningún problema, que son buenos, que es un animal distinto. No es completamente distinto, pero distinto, es más inteligente que el vacuno, entonces es muy memorioso, entonces si vos le pegás, el animal se acuerda, hay que trabajar con cariño. Pero bueno, como todo, cuando trabajando la hacienda se amansa, y al igual que la vacuna, ¿no? Una hacienda no trabajada es arisca y es peligrosa, ¿no? Yo he visto muchos búfalos en exposiciones con sus dueños que los abrazaban como un perro gigante. ¿A vos te pasó historias así, o sea, de que tengas una relación con algún búfalo de todos los que tenían cuando eras chico? Sí. Totalmente. De chico tengo un montón de recuerdos. O sea, que en los puestos estaba la lechera y los chicos a la siesta jugaban, hacían un círculo, iban saltando mientras la búfala dormía. Y un chico corría, pasaba por todo el cuerpo y picaba en la cabeza y después el siguiente hacía una ronda. Todo sobre el búfalo. Claro. La búfala, perdón. Yo después ya creciendo, ya desarrollándome en la empresa, ya después con el volumen no pude hacer más esos juegos. Pero sí, de chicos un montón y eso se da mucho. Pero después obviamente la hacienda es de trabajo. Obvio. Pero sí se pasa mucho con la lechera o el guacho que está en el puesto o esas situaciones. Carlos, ¿qué te acordás de esas épocas en que acompañabas a tu viejo al campo? Que vos decís, prendió la bombacha. ¿Qué te acordás de esas épocas? Y nada, los más lindos recuerdos, la verdad que... Y después lo pude hacer con mis hijos, así que es como estoy yendo y viniendo, pero... Nada, recuerdos muy lindos de viajar, me dejaba en los puestos o me dejaba con un encargado, o me dejaba unos días en un puesto y era... Nada, jugar con los chicos desde pequeño y ya después más grande y ya empezando a hacer tareas de oficio que me encantaba, era lo que más me gustaba, era esperar o las vacaciones o los fines de semana largos para irme. No iba a la playa, a mí me gustaba irme al campo y nada, la verdad fueron todos años de aprendizaje con gente que me trató con muchísimo cariño y me enseñó, básicamente me enseñó el amor por el trabajo de campo y a aprender que es como una forma de vida, más que, si bien por supuesto, hoy las empresas agropecuarias tienen que ser rentables y uno cuida ser eficiente, eficaz, bueno en costos, tratar de generar negocios de valor agregado y demás, es una forma de vida y si uno no la disfruta, puede ser el peor trabajo del mundo y si uno la disfruta es el mejor. Entonces ahí está en poder disfrutar lo que uno hace porque no es Rojas, no es Pergamino, son campos más difíciles. Con mucho calor. Con mucho calor, mucho bicho, mucha humedad y uno tiene que gustarle, disfrutarle y empezar a conocer perfecto Corrientes. Sí, el norte es para los que nos gusta, para los que estamos acostumbrados y para el que disfruta del campo, como bien decís. ¿Vos sos acá criado en Buenos Aires, Caco? Soy nacido y estudié en el colegio y facultad acá. O sea que más difícil era ir para ahí desde Buenos Aires
como porteño al norte argentino con los búfalos gigantes y... Sí, pero yo iba desde muy chico, así que no tengo un recuerdo de cuándo comenzó. Mis recuerdos son de como siempre. De siempre, claro. Claro. ¿Y en qué momento vos decidiste empezar a meterte más en el negocio familiar? ¿Fue una conversación con tu padre de, che, yo quiero meterme acá, me encargo? No. Primero, en mi etapa de pequeño y de juventud fue porque quería aprender y mi padre quería que yo aprenda o yo lo acompañaba y después, ya solo salía, que iba a los veranos y demás. Después fue al principio una propuesta de él para que yo venga. Estuve unos 3, 4 años, de los 19 a los 23. Y después me fui por mi lado, hice comercio exterior, un negocio de metalurgia. Y a los 30, sí, ahí sí mi padre me pidió que vuelva para hacerme cargo con él y para que armemos una sucesión de la empresa familiar con respecto al manejo, ¿no? ¿Y cómo sentiste ese pedido, Caco? ¿Era algo que te gustaba o fue algo de...? Sí, por supuesto. Bueno, yo ya estaba por mi lado haciendo otros negocios, como te decía, de trading. Yo me había preparado toda la vida, o sea que la primera separación, la primera vez que me fui fue durísimo para mí. Claro. Ya lo tenías en tu cabeza. Fue muy duro y bueno, yo dije, chao, no vuelvo nunca más. Y bueno, después, pasaron los años, era más grande. Alguien se tenía que meter. Éramos 6 hermanos, yo era el segundo más grande, pero los demás se dedicaban a otras actividades, así que alguien tenía que entrar en algún momento. Mi padre había armado algo muy importante. Y es algo complejo de llevar adelante con todos los campos lejos. Estamos en San Luis, en Chaco, en Formosa, ¿viste? En varias provincias, abierto, entonces hay que moverse. Es pesado el tema de llevarlo adelante. ¿Y cómo hiciste en ese momento con tu pareja? O como dijiste que ahora tenés hijos, ¿cómo fue ese momento para...? Una pregunta que te suena. Sí, el tema viaje, pareja, haciendo de Buenos Aires. Sí. Bueno, es un súper tema. Mi mujer es una genia a todo esto, me ha acompañado toda la vida. Desde que estamos juntos, yo justo el momento, yo me había puesto de novio, me estaba por casar cuando se da la situación de volver. Ajá. Todo junto te tocó. Pero yo ya viajaba mucho. Mi mujer me conoció viajando mucho. Pues yo hacía comercio exterior, viajaba en lo que era en Sudamérica y Europa y Centroamérica, hacía alimentos. Entonces yo ya viajaba mucho y esto, fue distinto, pero por supuesto que el tema de los viajes cuesta un montón familiarmente, pero es como características de las distintas profesiones, qué sé yo, el veterinario, el médico, el ingeniero, el viajante, el colectivero, camionero, son actividades que requieren que uno esté más afuera de casa y el trabajo mío es muy presencial. Claro. Como que te pasó que antes viajabas a las ferias por el mundo o a negocios y después fueron viajes más por Argentina. Claro. Entonces como que Más estaba locales. acostumbrada ya que... Cambió París por Corrientes. Claro, un lindo cambio. Claro. Mejor. Caco, y en ese momento que empezás a notar que sos el candidato de la familia, todo parece indicar que sos quien va a heredar el gran imperio, digamos, de tu padre. ¿Qué onda eso? ¿Hay presión? ¿Hay miedos? ¿Qué sensaciones tuviste en ese momento? No, miedos no, porque yo sentía que me había preparado toda la vida, sentía que me había esforzado mucho y cuando otros hacían otras cosas yo estaba en el campo aprendiendo, o sea, me sentía preparado. Después mi padre me enseñó muchísimo, es mi gran maestro. Pero yo el gran clic que creo que hice es que el día que me di cuenta que yo no iba a ser él y yo iba a ser yo, ese me pareció como que fue un clic en mi vida importante porque era en cierta forma pesado. Mi hijo había sido ¿no? Porque vive, gracias a Dios, había sido una persona muy exitosa, entonces eso era como una mochila pesada de cargar. No de cargar, sino llevarla adelante, no sé cómo decirlo, ¿viste? Entonces, pero después me di cuenta que yo tenía que ser yo y yo tenía mi propio estilo que era diferente al de él. Yo había agarrado todo lo que él me había enseñado y tenía que meterlo en una licuadora, amasarlo y con lo que era yo y tenía que amigarme con la idea de que iba a ser otra persona.
¿no? No iba a ser mi padre, sino iba a ser distinto. Ni mejor ni peor, distinto. ¿En qué te diferenciabas de él en ese momento? O sea, ¿en qué querías diferenciarte, mejor dicho? No buscaba diferenciarme. No buscaba diferenciarme ni... es lo que te digo, es como... Era un poco más buscar tu propia huella, ¿no? Claro, como amigarme digo, bueno, ¿cómo es él? ¿Cómo soy yo? ¿Qué él tiene bueno? ¿Qué no? Que por supuesto tenía mil cosas buenas, pero yo me daba cuenta que yo era diferente. Tenía un estilo hasta de liderazgo diferente y que había tomado todas sus enseñanzas, que fueron miles y muy buenas, y los tengo como un gran activo. Básicamente el gran activo es la educación, ¿no? Pero la educación de la vida. Por supuesto que después uno puede aprender a hacer todos los cálculos y modelos y demás, pero la educación frente a los miedos, más que nada el manejo de las distintas situaciones en las cuales problemáticas hay en todos los rubros, todos los días, hay que ir solucionándolas, algunas son más fuertes que otras, y sin olvidarnos que la compañía que hizo mi padre es de primera generación, o sea, y una empresa de primera generación tiene sus... no la heredó. Claro. Entonces eso tiene una mayor violencia en cuanto a lo financiero y a lo comercial que uno que hasta que se va consolidando la propia empresa. Hoy ya una empresa ya tiene más de 40 y pico de años, ya está consolidada hoy, pero en ese momento no. Y bueno, eso genera muchos miedos, incertidumbres, y hay que saber manejarlas o aprender a sobrellevarlas. Hoy, más o menos, yendo un poco a la empresa y vos detrás de cámara nos contabas un poco cómo estaba organizada, aproximadamente qué tan grande es, ¿no? ¿Cómo se cuenta? ¿Cuántas cabezas de búfalo tienen? ¿Qué otro agregado de valor le dan? Compañía General de Hacienda hoy y debe ser de los mayores criadores de Argentina. Es una empresa, básicamente, hace cría y recría. Hoy tenemos aproximadamente unos 36.000 vientres entre vacunos y búfalos, de los cuales unos 13.000 más o menos son vientres búfalos. Eso lo hacemos más o menos en 230.000 hectáreas es la operación. En todo el norte. No, es Formosa, Chaco, Santa Fe y San Luis en campos propios, y después en campos de terceros en campos propios tenemos Santa Fe también, y de tercero, y en Corrientes y Entre Ríos en campos de terceros. Entonces hacemos el 100% de la cría es en campos propios. Y después en campos de terceros tenemos para lo que es más recrías, y básicamente recrías de búfalo. Por momentos salimos con recrías a Santiago del Estero, de hembra de vacunos, pero después otros negocios tenemos nuestra cabaña, tenemos una cabaña Bradford, Brangus y de búfalos. Eso ya es con productos de valor agregado. Hacemos agricultura en San Luis, hacemos citricultura en Formosa, de pomelo blanco. Y básicamente esos son los negocios. Y tenemos también la delfina. Y después tenemos la delfina. Que ahí tenemos un poco de unas muestras. Tenemos la delfina, que la delfina opera sobre un campo de mi familia, que en Las Flores, provincia de Buenos Aires. Ah, ese lo tenés más cerquita. Que ese está más cerca. Ese puedo ir y volver en el día, que nunca lo hago, o sea, hay tanto para hacer que no puedo ir y volver en el día. Sos de ir para el campo hoy y decís, bueno, hago noche ahí y me quedo, o sea... Siempre nunca en mi vida fui y volví. Hermoso. Nunca. Primero porque es distinto, o sea, hay que levantarse ahí, y después pues no me da las cosas que hay que hacer, no me da. Y hoy la Delfina es una empresa 100% integrada que va desde el campo, o sea, produce la agricultura, los alimentos para las búfalas, la cría de las búfalas, recría, hace el tambo, a 100 metros tiene la planta, transforma, vende, cobra, hace logística y termina entregando en Chacarita una caja directamente hecha a medida que se pidió por e-commerce a Doña Rosa. De Las Flores al consumidor directo. Al consumidor final. Va a ser 100%. ¿Exportan, Caco? No, todavía estamos a punto de terminar con Senasa los últimos temas de aprobación, quise decir, de la planta, que nos pidieron ahí que hagamos algunas cosas. Así que estamos haciéndolas para pedir que vengan para probarnos, ¿no? Ya estamos en ese proceso. ¿Cuánto vale un búfalo? O sea, si yo soy productora y quiero empezar a probar
tener en mi campo un par. Bueno, ¿Cuánto sale un más o búfalo, bueno, primero vamos a diferenciar, hay obviamente distintas categorías. Estoy siendo súper amplia. No, por supuesto. Y después tenés un búfalo que viene a ser general y tenés algo que puedes comprar en una cabaña. Claro. Entonces, generalmente lo que es valdría entre un 15, siempre más o menos el búfalo vale un 15% menos que el vacuno. Por ejemplo, la faena ronda eso, entre un 12% menos y un 18 o 20%, dependiendo de los momentos del mercado. Pero sí, podés comprar una búfala por general, por ponerle un millón de pesos, 1.200.000 pesos. Y no está tan atada a fluctuaciones por ahí como con la carne vacuna, ¿viste? Hablábamos mucho con ganaderos que de repente la carne hay como todo un folclore, más de la mesa de los argentinos, entonces se pisan los precios. Ese dolor de cabeza no lo tenés con búfalo. No, el búfalo copia un commodity, o sea, no es commodity propiamente dicho porque no tiene un precio de pizarra, no hay un índice búfalo Claro. en Rosario o en Chicago, no hay. Capaz que en África hay, Pero en Asia. Pero, ¿qué te iba a decir? Pero copia, está atado a un commodity que es el vacuno, ¿no? Por similares características. Entonces siempre va copiando el precio del vacuno y bueno, está en eso. Es un mercado hoy en crecimiento, hace muchos años que viene creciendo. La verdad que está muy bandado. Corrientes es la empresa que más viene... La empresa. La provincia. Estamos mal, ¿eh? Estamos mal. Es la provincia que más ha venido creciendo. Creo que casi triplicado la cantidad de hacienda que tiene Corrientes de búfalos en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque demostró el productor correntino que es una súper herramienta de trabajo porque están produciendo y ganando más con el búfalo y también porque en los años duros que tuvo con la provincia de Corrientes de seca y de incendios, el búfalo se comportó muy bien. Claro. Entonces los productores que ya tenían, generalmente son mixtos, tienen búfalo y vacuno, han subido sus rodeos, la proporción, perdóname, obviamente el campo soporta una determinada carga, han subido la proporción de búfalo. ¿Y cómo es eso que dicen que el búfalo soporta más el agua, que puede estar como que se inunda y aguanta más? O sea, claro, ¿cómo es eso con su respiración? Que tiene algo distinto, ¿no? El búfalo... Te sumo ahí para la pregunta, es, en realidad, un productor correntino Dale. que está acostumbrado a ver el vecino al lado que tiene todas vacas, vaca de cría, capaz alguna raza índica. ¿Por qué de repente dice, y a este tráeme un camión de búfalos? ¿Por qué? Porque, como decís, ve al vecino y él está sacando un porcentaje de ternero logrado de él, como mucho, del 40 y pico %, destetando terneros de un peso muy bajo, de 110 kilos máximo, y invirtiendo mucho dinero en hacer en destete hiperprecoz, en comprar suplementos para la madre, en comprar suplementos para ternero, y está gastando mucha plata y destetando muy pocos kilos. Y ve al vecino que no le gasta un mango al búfalo, que tiene un porcentaje de ternero logrado de arriba del 70%, entre el 68 y el 75%, y el peso de destete es de 220 kilos. Y bueno, sí, vale un 15% menos, pero si vos hacés cuánta plata obtuviste por hectárea o por viento, o sea, ponelo como quieras, le estás ganando. Por supuesto, no le va a ganar en la pampa húmeda, pero sí, por ejemplo, claro, en el partido General Paz, como decíamos, en Corrientes, donde son campos con mucho estero, pastos muy duros, poco fósforo, ahí el búfalo hace una diferencia enorme. Son unas herramientas espectaculares para el norte para agregar un valor distinto. Y yo quería preguntarte algo, Caco, volviendo a tu entrada a la empresa y en tu vida, cuando entraste dijiste, bueno, voy a entrar como líder a la empresa de mi viejo, que es muy difícil, me meto, me animo, voy al frente a una historia en esos días que dijiste, acá hice una cagada bárbara, me mata mi viejo, algo en esos inicios, porque como me todo... saca tiros. Claro, alguna historia. Algo muy, para mí, gracioso, para mí había sido todo un cambio, obviamente, como decías, también de mi pareja, porque tuve que hablar con mi mujer, todo. Y entonces, mi padre en ese momento estaba súper activo, súper fuerte, una persona muy potente. Entonces voy y le digo, bueno, papá,
¿qué hago? ¿Dónde me siento? ¿Cuál es mi puesto? ¿Cuál es mi puesto? ¿Cómo se llama? ¿Qué hago? Y mi hijo me dice, qué sé yo, haz lo que quieras, sos dueño. O sea, no tenía ni dónde sentarme. Rienda suelta. Ni dónde sentarme, y yo quería que tenga un título, no sé, pero así que nada. ¿Y muy te pusiste gracioso. vos tu título ahí? No, nada, Nada. sin título, nada. Los campos, a laburar, y bueno, después se fue dando naturalmente. Al principio, bueno, mi padre se fue corriendo lo que es la parte operativa. Él sí, obviamente, adelanto la parte, por supuesto, estratégica, y hablamos todos los días. Pero en ese momento, nada, fue como de a poco, ¿no? O sea, en realidad fue de a poco, fue bastante rápido, pero en los primeros días fue como raro ese tema, ¿no? Esos primeros momentos. Caco, y alguien que tiene la suerte de heredar una empresa familiar, ¿cuáles son tus recomendaciones de, los primeros pasos, vos recibiste, te dijo, flaco, ahora sos el dueño? Para la gente que tiene esa suerte en la casa, ¿cuáles son tus recomendaciones? Para mí fue muy importante irme. A mí me hizo muy bien la relación con mi padre. Yo creo que cuando uno se va y demuestra que es alguien importante para otra persona, para otro patrón, para otro jefe, cuando uno va a otra compañía y genera nuevos negocios, los hace ganar dinero, y después tu padre escucha que vos sos un tipo que al final que te puedes valer por vos mismo, que tenés tu propio recorrido y tu propio empuje. Yo creo que hace muy bien a la relación de ambos, porque yo creo que como todo, ¿no? En casa te valoran como todo, cuando te vas y cuando te fogueas afuera, por más que puedas esa potencia, pero también está bueno porque también se produce una legitimización interna y externa. Interna de uno como diciendo, bueno, yo me legitimo afuera, o sea, yo afuera soy bueno, afuera la gente me valora, afuera me quieren sus equipos, y después, o sea, te tiene que querer. Y después, internamente, tu compañía, o sea, que te vean que vos afuera hiciste las cosas bien y te conocen y te quieren de chico, se hace toda una simbiosis entre el actual líder, entre el propio entorno de la empresa, entre vos mismo y el mercado y el afuera, que hacen como una conjunción de que a uno le hace bien y que hace al entorno más natural para desarrollarse dentro de la empresa familiar. Pero así como consejos que me decías, bueno, no querer ser, una cosa que decíamos, no querer ser tu anterior, no querer ser otra persona, sino como tomar lo que sos y escuchar a todos, aprender de todos. Y la otra, yo creo que es muy importante, es, me acuerdo una vez me invitó mi padre, por primera vez fui a Europa a los 23 años, y creo que fue todo a propósito, me invitó a un súper restaurante increíble en París, fuimos a comer, era en un lugar... ¿Carne de búfalo comieron? No, pato, no había. Un super lugar en París increíble, y terminamos de comer y me dice, ¿te gustó? Sí, papá, la verdad que es increíble. Y la verdad nunca había comido en un lugar así, tan espectacular, tan rico, tan esto al otro. Me dice, viste que al final cuánto mejor es un mate en la Galería del Campo después de un día de trabajo, ¿no? Como diciendo, uno a veces mira todo lo otro y cree que todo es mejor. Y la verdad que aprender a querer las cosas sencillas de nuestra vida laboral, de nuestra vida cotidiana, hace que uno pueda trabajar mejor y desarrollarse mejor. Es una gran ventaja de los del campo, ¿no? Que tenemos de estar en el día a día al aire libre y viendo paisajes y disfrutando de esos. Y estar esos sentado, un mate y mirando el horizonte y hablando con una persona que uno quiere es impagable, ¿no? Y un poco, por más que hayas hecho tu propio camino, Carlos, hoy en día tenés una huella imborrable de tu viejo, de tu vieja, Sí. dentro tuyo. Sí. Bueno, fueron mis grandes maestros, ¿no? Mi madre, por supuesto, también. Algo, nada, o sea, no llevado a lo empresario,
Madre, sí, bueno, es como un ajedrecista del barro. Pero no, mi madre me enseñó otras cosas. Me enseñó que el amor es incondicional y que no tiene ni límites ni fronteras y es atemporal. Y eso uno lo tiene que llevar a todos los lugares de la vida. Me dio seguridad a mí mismo, que eso te lo da una madre. Y bueno, y toda la otra parte más de la batalla, de la guerra, del barro, que es así, porque es... De la rosca. De la rosca, sí, total, viste, de manejar los bancos, de manejar el personal y de no olvidarte ni de dónde sos, ni de dónde venís, y que hoy estás arriba y mañana estás abajo, y eso no hay nada más cierto que eso, que hoy está en la timonera, mañana es buzo y viceversa, viste, y va cambiando. ¿Uno tiene riesgo, Carlos, de perderse en eso, no sé, comiendo en París? Después volvés acá a Corrientes y tenés que tratar con un peón de campo. ¿Cómo es Yo eso? no, porque lo viví de chico. Mis padres me criaron en la austeridad. Mi viejo arrancó de cero, con una mano delante y una atrás. Mi abuelo también. O sea, de hecho, mi abuelo murió hace relativamente poco. Entonces siempre en mi casa fue con los pies en la tierra. Mi padre le iba cada vez mejor, pero siempre fue con austeridad. Nunca vivimos en la abundancia de nada, sino que en casa era nada. Acá hay que romperse, que hay que trabajar, acá nadie se puede quedar durmiendo. Así que todos somos 6 hermanos, todos le metieron, todos trabajan, todos estudiaron. No había eso, no éramos niños ricos para nada, sino que a su vez muy con los pies en la tierra, viviendo en el campo. Nos hacían desde chicos, todos nos levantábamos a la mañana, todos a trabajar, a ayudar, desde barrer un galpón hasta lo que sea, hasta cebar mate. Pero no tuvimos ese tipo de vida, así que nunca nos confundimos, nadie, ninguno de mis hermanos, no. ¿Y hoy cómo le transmitís todo eso a tus hijos? Viste, las nuevas generaciones ya tienen como mucho más, si querés, incentivos, más redes, una vida más, no sé, distinta. ¿Cómo lo llevas ese patrón familiar a tus hijos? Lo pienso mucho y es algo que lo voy redefiniendo, pero es un súper tema en mi vida. Mi padre fue muy duro conmigo, fue increíblemente duro. Y se lo súper agradezco. Me dicen que yo soy duro con mis hijos. Yo digo que no soy nada con respecto a los de mi padre. Si supieran. Pero no, es un tema que tengo muy presente. ¿Sabes qué? Hablo mucho con mis hijos. Hablo mucho, trato, si bien viajo mucho a su vez, trato de tener calidad de tiempo. Nosotros a la noche, cuando cenamos, mi mujer y yo, teléfonos aparte, es un momento que estamos y hablamos con nuestros hijos, le preguntamos del día, cómo la pasaron, cómo estuvieron, qué problema tuvieron, y trato de hablar mucho con ellos. Y bueno, después, con respecto a los valores, tratamos de trabajar mucho en que es lo más difícil, y en eso valoro mucho que lo más fácil es dar. Lo más fácil es congraciar, dar, regalar, eso es lo más fácil, pero siento cuando a veces lo hago, que no todo el tiempo, pero cuando lo hago es como quiero que los chicos se puedan valer por sí mismos, y hoy yo veo que es, no sé si es por culpa, no sé, si culpa de la generación pasada, la que viene o la anterior, pero sí veo como que los padres están muy cerca de los chicos. Y para mí, los chicos también tienen que estar un poco solos, tienen que resolver sus problemas solos. El bullying tienen que afrontarlo, resolverlo, y si no, obviamente el padre tiene que estar, pero en un momento se van a pelear, en un momento van a tener que resolver un conflicto, en un momento van a tener que resolver una situación, y después en la vida no voy a estar yo. ¿Y van seguido su madre para el campo, Caco, juntos? Sí. ¿Los fines de semana o a fin de año? Con mis hijos, yo los llevé desde el año y monedas. Una vez íbamos, una anécdota pequeña. Queremos escuchar. Una vez íbamos viajando para Las Flores, con el ingeniero Roberto Buchela, un genio de la industria láctea.
Roberto hoy tiene 87. Y ahí tendría, no me acuerdo, 70 y pico. Y tenía a mi hijo en el asiento atrás mío. Y entonces iba el ingeniero al lado, a mi derecha, y mi hijo lloraba. Entonces le empecé a cantar para que se durmiera. Y de repente miro para el costado y el ingeniero se había dormido y mi hijo seguía llorando. Así que... Genial. Pero los llevé desde muy chicos. Obviamente que después, ahora a más temprana edad, hacen doble escolaridad y bueno, eso... Que bueno, nosotros sabíamos... Bueno, pero todo lo que pude llevarme o cuando los puedo hacer faltar, me los llevo. Y una cosa que me gusta es, tengo 3 varones, es poder hacer un viaje o 2 o 3 con cada uno. Nos vamos al campo a trabajar, me acompañan, me voy a un remate, pero ir mano a mano, eso da un tiempo de, no sé, el año pasado hice varios, pero da mucho tiempo de calidad, quedarse a dormir, los 2 solos, despertarse temprano y que vean lo que es el trabajo. Y después lo hago con los 3. Por ejemplo, el año pasado lo llevé a la fiesta del búfalo en Cacatí, fuimos en camionetas de Buenos Aires, y bueno, y a la vuelta, bueno, estuvimos trabajando ahí 3 días, ellos me acompañaron, y de repente estamos en medio del evento y viene mi hijo maravillado, porque le había dado, no me acuerdo cuánta plata, pero poca, y mirá papá, mirá lo que compramos, y vienen con 3 pistolas acevita. Y yo, claro, eso es lo que yo me crié, ¿viste? Y para ellos era el descubrimiento, era como si hubiese salido la Play 8, ¿viste? Y así que estaban fascinados jugando a las pistolas Evita, pero después a la vuelta, por ejemplo, me fui a pescar a La Paz con ellos, a que pesquen dorado y surubí, y hagan comimos un asado en la isla, y bueno, todo eso de estar en contacto con la naturaleza, para los chicos yo creo que es poderles regalar eso, como a mí me lo regalaron, es increíble. Porque, bueno, lo otro ya lo tienen, ese acceso en una casa de uno, en lo de un amigo, en lo del otro. Pueden acceder a la tecnología. Hoy está muy cerca la tecnología. Pero cada vez está más lejos el mundo real, el campo, y más cerca a lo otro, que antes era al revés. Y bueno, creo que les hace muy bien. No sé, la cara de los chicos cuando le pica un dorado es como... éxtasis. A todos nos pasa, Caco. Carlos, ¿cómo inculcás el valor del esfuerzo en una generación que, viste, está tan cuestionada? Bueno, yo creo con el ejemplo primero. Yo viéndolo para mí y como que estas preguntas que me hacen hoy, yo me las hago todo el tiempo. Y ahora te respondo, pero mi gran pregunta es cómo le doy herramientas a mis chicos para que ellos... por lo menos tengan herramientas que les sirvan en el futuro, independientemente de qué pase, si la inteligencia artificial o si esto o si lo otro, o si cómo se mueve geopolíticamente el mundo. Y eso yo creo que es, independientemente de las épocas que se vengan, uno es la perseverancia. Mi padre siempre me hablaba mucho de la perseverancia, me decía que era lo más importante en la vida, y hoy yo no tengo discusión alguna en mi cabeza de que va por ahí. Vos podés ser más o menos inteligente, pero poca gente, o sea, no todo el mundo puede perseverar todos los días de su vida, ¿entendés? Porque el trabajo del campo es 324 horas, 365 días. Entonces hay que estar presente y hay que, todos los días meterle. Y eso yo creo que los chicos lo ven, no sé, me ven a mí, no sé, el fin de semana, yo trabajo los fines de semana, si estoy en el campo es sábado y domingo, todo el tiempo, y si no estoy ahí, igualmente trabajo, por supuesto después estoy con ellos, ¿no? Pero ellos, yo creo que el ejemplo es lo más importante. ¿Y un día tuyo hoy cómo es? ¿A qué hora te levantás? ¿Cómo es tu rutina generalmente? Un día de Caco. Bueno, cuando estoy en Buenos Aires, cuando estoy en el campo, solo la administración la tenemos acá, entonces cuando estoy acá me levanto con mis hijos, con mi mujer, desayunamos, ellos se van 7:15, y ahí me voy, generalmente hago ejercicio, entreno, y después me voy al escritorio a trabajar, y vuelvo trabajo, y vuelvo a las 7:00 de la tarde, 8, y ahí como con mis chicos, y bueno, y a dormir. Paseo al perro. ¿Sos una persona que se estresa mucho? No, por momentos sí, pero ahora te lo digo, lo he aprendido a manejar. Antes sí, y cada vez lo fui manejando mejor, y hoy creo que lo manejo muy bien. Porque me hacía muy mal. Me trae muchos problemas físicos el estrés, y
Y bueno, aprendí a manejarlo mejor. Creo que el ejercicio me hace muy bien. Después camino mucho hablando por teléfono. Gracias a Dios se inventaron los auriculares inalámbricos, porque antes tiraba todo. Pero adentro de la oficina camino unos 20.000 pasos por día. Así que imagínate. Y después en lo que es en el campo, bueno, es con otros horarios. Se arranca, bueno, dependiendo si es verano o invierno, o si es San Luis o el norte. Pero sí, los escritorios arrancan desde en verano a las 5 de la mañana. Claro. Ya más en invierno, 6:30, 7. Y después, si se para antes, se almuerza muy temprano. Se almuerza a las 12:30, 11:30, perdón, 12 menos cuarto. Se mira el zorro. Y después se mira el zorro, sigue el zorro, ¿eh? Sigue el zorro, sigue el zorro. Y es una persona que trabaja con nosotros, que queremos muchísimo, sigue mirando el zorro y es una de las personas más importantes de la compañía. Y ¿qué te iba a decir? Y bueno, después se arranca, por supuesto, dependiendo de invierno y verano, porque obviamente el tema del calor es muy importante y muchísimo más en el norte. Entonces, el momento de máximo calor, la hacienda no se mueve, la gente no trabaja, o sea, se descansa y después con la fresca se arranca de vuelta. ¿Te la has pegado feo, Carlos, con el estrés de manejar semejante diversidad en una empresa? Sí. Por momentos, una anécdota muy buena que es, bueno, había venido la pandemia, mi padre había quedado en Europa, justo la agarró, se cerró España y se quedó ahí. Y bueno, obviamente yo estaba acá y estaba con mucho estrés porque obviamente no sabía lo que iba a pasar. No se puede depositar dinero en los bancos, los cheques no se acreditaban, pero la plata salía de las cuentas. Y yo, ¿qué iba a pasar? ¿Cómo nos vamos a mover? No puedo ir a los campos. Y la verdad ya no sabía qué más hacer. Lo llamo a mi padre, le cuento todo el estado de situación de la compañía, cómo estamos, que teníamos, que reservas, que los bancos, que cuentas, que pasivo, que esto, que lo otro. Y que yo estaba con una gran incertidumbre de qué iba a devenir. ¿Cómo íbamos a solucionar todo eso? Me dijo, mira, Caco, mientras los toros le sigan gustando las vacas, laburo vamos a tener. Espectacular. Buena frase. Te calmó completamente. Y sí, bueno, ya está. ¿Qué vas a hacer? ¿Viste? Cuando le pasa, generalmente le pasa a todos, ¿viste? Entonces, si le pasa a todos, si vos estás dentro de un mercado, si vos no sos lo complejo es cuando sos el único, pero nosotros estamos dentro de un mercado en el cual somos 240 y pico mil productores. Entonces, cuando nos pasa a todos lo mismo, y bueno, no pasa nada, ¿viste? Sí. Algo se va a suceder. El Estado va a corregir, no va a quebrar al 100% de los productores. Por supuesto, el menos ineficiente, el que está mal apalancado en el peor momento y demás, ese sí puede volcar. Pero si vos tenés una estrategia sólida y bueno, sos eficiente, eficaz y demás, y producís bien, es así, cuando viene mala, hay que quedarse en el campo. Ya que me tocaste tema Estado y todo eso, me interesa un poco tu mirada como empresario. ¿Cómo estás viendo actualmente la situación país, la situación de la ganadería, la economía? Te devuelvo el mate. Nosotros tratamos de ver nuestro negocio como un video y no como una foto. La foto hoy es buena. La foto hoy es buena, lo que nosotros producimos vale. Pero no nos podemos guiar por eso porque después las variables cambian un poco y es no sé, por ejemplo, de Alberto Fernández a Javier Milei, el cambio, o sea, de las decisiones, por lo menos en tanto financieras que hay que tomar, son 180 grados, uno para un lado y otro para el otro. Completamente diferentes. Entonces, la foto la veo buena. Para atrás tuvimos años duros, años con secas muy importantes. Tuvimos por primera vez en toda nuestra compañía seca al mismo tiempo. Pero lo que sí tuvimos muy importante fue en el norte y más que nada en el Chaco, una seca feroz que todavía no cortó. Chaco todavía no cortó, Corrientes sí, Formosa sí, pero Chaco no. Pero sí si vemos como que la ganadería como un negocio que sigue teniendo espacio, pese a miedos que hubo en el pasado reciente, cuando empezó el veganismo y empezaron las empresas que producían como Bill Gates, que empezó a invertir en empresas que producían, sintetizaban carne carne y demás.
la verdad que el mundo viene demostrando, no nosotros, sino el mundo que el aumento de la proteína, demanda de proteína roja está en aumento, la oferta es escasa. Entonces, y otra cosa es que no es de una reacción inmediata, no es que porque hay exceso de demanda, por más que venga el fondo que quieran y quiera poner toda la plata que quieran poner, hay ciclos biológicos que no los pueden saltear. Entonces nosotros en la ganadería, en el agro, en la ganadería los ciclos son de 4 o 6 años, entonces vos invertís, pones un peso, pones un dinero, por decirlo de una forma, con un tipo de cambio, con un color, con un partido político y con una orientación política, económica y financiera por un lado, y vos cuando te reditúa a los 6 años, se cumple el ciclo, es otro gobierno, otro tipo de cambio. Se cambió completamente. Claro, entonces uno tiene que, como te decía, es producir bien. Básicamente producir bien y listo, no hay mucho más que eso. Y después, bueno, ser flexible para los cambios de modelo que se presentan cuando el feedlot deja de ser negocio. Bueno, tener la dureza de tener que achicarlo, cerrarlo y después volverlo a hacer, y después por momentos la recría no es buen negocio, hay que llevar más hectáreas a la agricultura, hay que desarmar, hay que avanzar, ser flexible ante los cambios, pero bueno, nosotros lo que nunca largamos es ni la hectárea ni la pata de cría, eso nos ha dado una solidez importante, y después sí, para adelante los distintos negocios hemos avanzado y nos hemos retraído en los distintos momentos. Y cómo, primero, que no te preguntamos, ¿por qué la delfina? La delfina porque cuando la hicimos o la empezamos a pensar, fue un muy buen comienzo de proyecto, porque cuando mi abuelo estaba vivo y empezamos a pensar los tres, primero mi abuelo, como nosotros somos productores de búfalos, él aparte, con su empresa aparte, dijo, qué divertido, ¿por qué no probamos a ver qué podemos hacer? Mi padre dijo, ¿por qué no la llevas a tu abuelo? Que me parece muy bueno, que tengo un proyecto a esta edad. Y bueno, y ahí empezamos a investigar. Y ahí cuando empezó a tomar forma, había que ponerle un nombre, y había fallecido una amiga nuestra, ahijada de mi padre, pero amiga nuestra, de mi generación, que la adorábamos, que habíamos pasado todos los veranos en el campo, años nuevos, todo. Había fallecido joven. Nos pareció algo lindo ponerle el nombre de ella. Tremendo. ¿Y cómo recibe el mercado todo estos productos con algo completamente extraño por ahí, y más para el argentino que está acostumbrado a todo lo que es lácteo bovino? ¿Cómo lo recibe el mercado? Mira, yo creo que tuvimos mucha suerte con el tiempo. Uh-huh. Yo creo que si lo hubiésemos hecho en los años 90, no hubiese tenido la penetración que tuvo por haberlo hecho a partir del año 2010. ¿Por qué pienso eso? Porque en todos esos años hubo un gran desarrollo gastronómico en Argentina. Uh-huh. Un gran desarrollo. No hay la cantidad de restaurantes de alta calidad culinaria que hoy hay en Argentina, y la diversidad de orientaciones de cocina es impresionante. Entonces, todos estos chefs que hoy son generadores de opinión, empezaron a buscar productores de calidad. Y ahí es donde entramos nosotros, con algo distinto, pero habían arrancado en su momento las ferias Masticar, y estaban todas estas personas que nos ayudaron mucho, y del minuto uno les gustó mucho la calidad de producto, y eso por decantación empezó a entrar en lo que es la cocina. ¿Tiene alguna diferencia así de gusto, de que te cae mejor? Y mirá, todas las leches tienen sus diferencias, y la de búfala es una leche blanca, dulce, brillante y con mucho más cuerpo, con mucho más estructura. Eso hace que vos puedas lograr productos lácteos de muy alta calidad. En Occidente es conocido por la mozzarella, nosotros hacemos mozzarella, pero nosotros teníamos muchas ganas, habíamos probado el yogur de búfala en Italia, y veíamos que en Argentina no había un yogur de calidad, sino que los yogures acá tenían mucho azúcar, mucho agua, poco sólido, poca acidez, y con la búfala podíamos lograr eso. Y después porque también
Bueno, después ya hablando de lo que me preguntabas, la leche de búfala, la proteína es diferente, la beta-caseína es A2, no A1, como la vacuna. Entonces, mucha gente que es intolerante a la proteína de leche de vaca puede comerla. Ahí. Entra. Después de deslactosar, se pueden deslactosar todas las leches. Claro. Pero la proteína, que es la de base, es diferente. Pero bueno, la verdad, los productos. Y bueno, todo esto. Entramos por el canal Oreca, que es lo que se llama Hotel Restaurant Catering, Claro. y tuvimos una gran aceptación por grandes de acá, como Germán Martitegui, Narda Lépez, que se llama Mauro Colagreco, que les gustó nuestra propuesta. Y bueno, cuando de una ellos nos eligieron, eso fue por decantación, ¿no? Caco, y bueno, antes que nada felicitarte porque acá tengo estos productos ahí enfrente y veo que le agregan productos orgánicos. Por ejemplo, acá hay uno que es yogur de búfala con tomates agroecológicos, un packaging espectacular. Y me imagino que hay mucha cabeza atrás de esto. ¿Cómo es el equipo de ustedes hoy en día de diseño, de la producción? Marketing. Claro, bueno, hoy la Delfina somos 24 personas hoy ya tenemos una persona que está especializada en compras, otra persona está especializada en marketing, logística. Bueno, cada uno se fue especificando. O sea, al principio todos hacíamos todo. Nada, una cosa graciosa, cuando arrancamos, el primer cliente que logramos, Juan Gafuri, le mando un abrazo. Un saludo para Juan. Chef del Four Seasons, un genio, unos tipos que arrancó con lo que esto es el dry edge de carne acá en Argentina. Fue el primer cliente. Entonces, buen primer cliente, nos encanta el queso que hacen ustedes, les voy a comprar. Bueno, buenísimo, ¿cuánto te mandamos? 2 hormas. ¿Cómo 2 hormas? Yo venimos acostumbrados a vender a jaulas o de camiones de granos. Pero Juan, si te mando 2 hormas me fundo. Digo, Claro, un flete. Así que bueno, ya la primera enseñanza era que bueno, había que poner la cabeza, no era tan fácil, había que desarrollar familia, agrandar los tickets de bajada y bueno, empezamos con todo un desarrollo que nos llevó un tiempo. Bueno, que hoy tenemos unos 38 SKUs, productos diferentes. Así que bueno, eso hace que vos puedas ir con logística. Hoy entregamos si no le agarro, en 620 puntos en AMBA. Y eso lo lográs con nada. Si vos la logística tiene que estar de acuerdo al desarrollo de producto de familia, de todo. ¿Y cuántos litros fabrican al día hoy? Nosotros estamos en 2.000 litros aproximado por día. Transformamos el 100% y vendemos en lo que es al detalle, en retail, no puede ser grandes superficies. Después vendemos en lo que son las dietéticas. Eso también fue un lugar donde nos vino muy bien, fue muy aceptado por las dietéticas por todo este tema que hablamos de la proteína. Claro. Entonces ahí ese también fue un vehículo importante, claro, toda la búsqueda de lo saludable. Uno va encontrando sus nichos, ¿no? Su lugar donde puede agregar valor y ahí a fondo. ¿Y qué onda tema precio? Siendo tan ahí como nuevo, me imagino que no debes tener tanta competencia, ¿o sí? Bueno, la competencia es lo que hay. Lo difícil de armar algo así distinto, disruptivo, es que vos luchás en la góndola. Entonces, claro, una dietética, por ejemplo, abre en la heladera una persona y toda la vida comió, por ejemplo, un yogur de vaca, como decís vos, y tiene al lado una búfala y bueno, tiene que romper esa pared, dijo Fide Di María, romper la pared y agarrar el de búfala. Pero bueno, nosotros lo que veíamos que ya venía rompiendo paredes el consumidor. Ya venía buscando cosas nuevas, ya les interesa la historia del producto, la historia de la empresa. Ya es otra cosa. Alguien va a tu casa y lleva, por decir, un vino y te dice, bueno, ¿viste la bodega tal? Bueno, no, claro, este es el hijo. Por estudió en no sé qué lado y después trajo esto y fue a tal lado donde no fue nadie. Entonces hay una historia detrás del producto del productor. Entonces el comprador, vos lo ves, hablamos con la gente y la gente hoy da vuelta a los productos y los lee. Sí. Entonces agarra un producto de la Delfina y ve que dice yogur, leche y fermento. Nada, no puede ser. Realmente una lista de... Hay 1.000.000 de cosas que... A mí me enseñaron a leer la etiqueta, la nutricionista. Nadie entiende. Entonces nosotros hacemos productos sencillos, claro, poco intervenidos, o sea, lo básico para lograr las recetas,
pero somos el único yogur que es leche y fermento. Claro. Entonces, es nuestros etiqueta de la parte de atrás, la parte de ingredientes es corta. ¿Es más caro el yogur de búfala, por ejemplo, que el de vaca o los productos de búfala? Sí, perdón. Pero ¿qué pasa? Puede valer un 30-35% más. Ahora este producto tiene 2.5 veces más comida que un yogur de vaca. Primero tiene el doble de sólidos y ni hablar que gran parte de la industria agrega agua. Esto es leche y fermento y tiene el doble de sólidos. Entonces tiene más del doble de comida por centímetro cúbico. Y vos en realidad lo que estás comprando son sólidos. Si vos compras agua con estabilizantes, es como comparar un vaso de agua con un vaso lleno de guiso. ¿Qué alimenta más? Estoy. ¿Y qué se viene ahora? ¿En la Delfina, en la empresa familiar? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué estás viendo? Bueno, la Delfina es seguir creciendo, abriendo mercados. Tenemos muchísimo para avanzar. Tenemos mucho para crecer. Nos encantaría desarrollar productores que nos vendan leche. Nos encantaría seguir desarrollando productos y mercados. Estamos en un solo retail, en mucho lo que es oreca, sí, y dietéticas, pero después vendemos el 90% en AMBA, no 80 y pico % en AMBA. O sea, tenemos para crecer ya estamos en algunos puntos del interior, varios, pero tenemos muchísimo para crecer, así que hay mucho para avanzar, mucha tela para cortar y bueno, cuanto más podamos desarrollar el búfalo lácteo, mejor. Y después, en cuanto a la empresa madre, es lo mismo. No cambia mucho. O sea, todo el tiempo van surgiendo nuevos proyectos en cuanto queremos agregar nuevos remates, queremos avanzar con el tema de los reproductores, queremos avanzar con el tema de los pomelos. O sea, hay mucho proyecto, pero bueno. Y yo quería hacerte una consulta. ¿Es cierto, por ejemplo, que Corrientes puede, si quiere, ser una provincia láctea? Y entrando un poco más en eso, ¿cuánto vale hacer una industria láctea para los búfalos? Digo, ¿qué costo tiene entrar al negocio? ¿Es muy caro desarrollar una industria? Bueno, siempre dependiendo a qué nivel, ¿no? Por supuesto, vos lácteos puedes hacer con 2 ollas. O sea, lo que digo, alguien puede aprender, alguien puede hacer un curso. Aprender, vive en el campo, tiene 3-4 búfalas, un par de ollas, arranca. Puede hacer un dulce de leche, puede hacer un yogur, se consigue el fermento, se hace un curso online por $250, se hace un curso y se arranca a aprender, pero es como aprender o hacer un curso de orfebre o de herrería. Es apasionante, es muy lindo y hay gente que está arrancando. Después es dependiendo del volumen que querés hacer, pero esto como es algo de nicho y no existe, no sé, vos querés vender lácteos, como decís vos, en Corrientes, ¿cuánto lácteo se consume en Corrientes? X. ¿Cuánto de búfala? 0. Bueno, entonces, hay que empezar a apuntar a hacer. Hoy Brasil, para ir respondiéndote un poco distinto, hoy Brasil el 1.5 de los lácteos que se consumen en Brasil son de búfala. Mira. Si nosotros llevamos eso en la Argentina y para espacio para, no sé, muchísimas las delfinas. Argentina hoy no manda nada para ahí, digo, para Brasil. No, ahí está la oportunidad, ¿no? de desarrollar. No, y desarrollar el mercado argentino, digo. Claro. Mercado argentino, está Chile, está Paraguay, está, como decís, Brasil. Brasil es una bestia, tenemos un casi Estados Unidos al lado nuestro, que consume y demanda muchísimo en los principales mercados del mundo. Y bueno, hay espacio, hay lugar para todos, y cuanto más seamos, mejor. Tremendo. Yo voy a ir a un remate de búfalo porque nunca fui, o sea, Está me muy gustaría lindo. entender cómo... Estaría bueno ir a visitar. Estoy para ir a Corrientes. Bueno, ¿sabes? tenemos la fiesta provincial, que es ahora el 9 de noviembre en Cacatí, con lo cual es como un Woodstock del chamamé, porque además después se arman, vienen 14 grupos de chamamé. Oh, qué lindo. Así que primero hay charlas a la mañana, con lo cual de distintos temas, de manejo, de carne, lechería, de comercialización. Tremendo. Después hacemos un almuerzo para toda la gente que quiere ir, es gratuito, en cual se prueba, o sea, degustar todo lo que es carnes, lácteos, y después tenemos un remate muy lindo, muy bueno, con todos productores, vienen básicamente de Entre Ríos, Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes, y después, tipo 7 de la tarde, arranca el festival y dura, no sé, hasta las
No me Hasta que acuerdo. amanezca. Hasta que nunca me quedé hasta el final porque termino destruido. aguantaste. Pero es increíble porque viene gente de todo gratuito. Es una fiesta hoy provincial. Y viene gente de todos lados a escuchar, a bailar con las familias, con las sillas. Se sientan todos en el pasto a escuchar. Te digo, es mágico. Y viene gente, no sabes lo empilchada que viene para la ocasión, para bailar con sus mejores pilchas. Y es... El momento del año. es único. Es No, único, me es gustan único, es las único para ir a fiestas. ver. Las fiestas Lo provinciales. recomiendo sí, a pueblos. cualquiera que quiera ver. Es para una fiesta distinta, única, linda, familiar. ¿Cuándo es, Caco? Es el 9 de noviembre en Cacatí, Y Corrientes. bueno, vamos a tener que ir, vamos a tener que ir. Voy a Vamos que a ir. ir, podemos ir. Carlos, para ir cerrando esta Dale. linda historia, me gustaría preguntarte, más allá de las empresas, más allá de la Delfina, es vos, Carlos, así como tu padre por ahí dejó la huella imborrable de la constancia, ¿qué huella imborrable querés dejar? Mira, yo creo que uno nace con a mí me gustaba yo fui a un colegio católico. Fui muy poco católico, pero era un poco rebelde. Pero ¿Alguna Pero- historia de eso? Pará, alguna historia de esa. Esa Bueno, el día de joven, antes de cerrar. No. ¿Alguna? Quiero terminar bien y quedar bien arriba. Pero no. Pero sí me acuerdo de algo que era la parábola de los talentos. Y eso a mí me marcó a fuego, que es a uno le da la vida determinadas cosas, determinadas, ¿cómo se dice? Virtudes. Y uno estaba el que le escondió los denarios que le daban, que eran las monedas, estaba el que los escondió, el que se las gastó todas y el que las duplicó. Bueno, lo peor que hay es esconderlas, guardarlas, ¿viste? Sentarse arriba y no hacer nada. Yo creo que uno está obligado a esforzarse, está obligado a desarrollarse, está obligado a hacer algo por la sociedad. Yo creo que uno es... no sé, creo que se puede ir más feliz de este mundo, mejor de este mundo si dio algo por la sociedad. Yo creo que la persona que trabaja y aporta a la sociedad es una persona, por lo menos a mi criterio, mucho más contenta con la vida y con el entorno. O sea, no sé, yo no lo concibo de otra forma del heredero rentista. Me parece una aberración. Para mí hay que producir, hay que desarrollarse y desarrollar y darle de vuelta, devolver lo que la sociedad le dio a uno, ¿no? Y la sociedad la hacemos entre todos. Ahora, si nos sentamos y no hacemos nada, no sé dónde vamos. Tremendo. Bueno, Muchísimas gracias, tremendo. Carlos. Muchísimas gracias, Caco. Gracias por haber a ustedes, venido. gracias a ustedes. Un gran placer tenerte. Igualmente.